Bueno, muy buenos días. Iniciamos la actividad del día de hoy y vamos a revisar el apunte que se denomina competencias comunicativas. Yo voy a pedirle que voy a incorporarla ahora. Perdón, no, antes de eso, de comunicación y significación, yo quiero que vayamos opinando y aportando información respecto de el cierre de este ejercicio completando los enunciados del final. ¿Me entienden todos? Digo que nosotros ya terminamos de revisar los enunciados y ahora la actividad era resumir los 11 enunciados en el espacio de la línea correspondiente. A ver, el número 1, ¿quién dijo yo? A ver, Alba Mancilla. ¿Qué, profesor? ¿Qué enunciado ¿Qué resume? pasó? Algo pasa con el micrófono ahí. Profe, la compañera tiene mal internet. Ya. Valentina. ¿Yo? Sí. Ya. El 1 dice que un mensaje está compuesto por signos. Ya. Perfecto. Ya. Ya. El 2. A ver, el 2, Stephanie. ¿Se escucha bien? ¿Me escucha bien, Stephanie? Sí, no sé si me escucho yo bien. Sí, perfecto. El emisor y receptor deben compartir el código. La naturaleza de los códigos debe ser social, es decir, debe involucrar a una sociedad. Ya. Eso noté. Ya, hay que reducirlo un poquito, pero está bien. Más sintético. El 3, don Claudio Andrés. Profe, no lo tengo, disculpe. A ver, ¿qué más? Fanny. Profesor tampoco lo hizo. Bueno, ¿y qué estamos esperando, pues, chiquillos? Si no. Póngale rueda, como decían en mi barrio. Ya, ¿quién coopera aquí con el punto 3? Profesor, un mensaje compuesto es una combinación de significados. Perdón, ¿un mensaje? Compuesto es una combinación de significados. ¿Ya? ¿Y algo más sobre eso? Solo puse eso. Pero hay otro detalle importante hacia el final del enunciado. Profesor, yo puse algo igual al A final, ver, aparte de eso. ya, a ver. Un código está formado por un número determinado de signos y sus reglas de combinación. Perfecto, perfecto. O sea, son dos cosas importantes son los dos componentes básicos de un código. ¿Ya? 4. Profesor, ¿Sí? es que lo que leyó mi compañera era el punto 4. Ya. Perdón. Ya, ¿y el 3? En el 3 yo tengo un mensaje compuesto, es el resultado de la combinación de los significados. Ya. Correcto. ¿Y el 5? Yo puse que un mensaje debe entenderse como un mensaje. No sé si me doy a entender. Ya. ¿Y qué condición?
¿Y eso cómo se produce? ¿En el 6 o en el 5? ¿En el 5? Yo puse en el 5 dos cosas. Ya. A ver, Todavía no sé cómo resumirlo. Puse la comprensión debe considerar una cantidad variada de elementos sí, y también puse que el código a veces no es suficiente para expresar un mensaje. correcto. Es decir, en realidad los actos comunicativos recurren a uno o más códigos. Eso también es Claro. importante. Perfecto, muy bien. Y además, ahí habla de códigos auxiliares, ¿no es cierto? Hay supuestos contextuales e implícitos lingüísticos. Todos esos elementos permiten que un mensaje sea comprendido, sea bien producido, ¿no? Punto 6. En el punto 6 puse algo un poquito largo, tengo que A ver, resumirlo todavía, lo siento. dígalo. Para que el mensaje se cumpla, el receptor debe decodificar, descomponer el mensaje, y también puse que el mensaje es codificado por un emisor y decodificado por un receptor. Él debe lograr una interpretación. Bien. En realidad, Sí, sería la segunda parte nomás. El mensaje es codificado por un emisor y decodificado por un receptor. Este debe lograr una interpretación. correcto. Piensa tú que ese enunciado tiene que caber cómodamente en la línea que está abajo. ¿Ah? Para las personas que escribieron un poquito más, para que lo afinen. Punto 7. ¿Qué es lo anterior? Lo anterior ocurre. Yo tengo en el punto 7, cuando los signos del código son plurisignificativos o la combinación es plurisignificativa, las reglas permiten una mayor o menor variedad en su aplicación. Ya, aquí donde decía lo anterior está lo que está señalado en el punto 6, ¿no? Sí. Si la comunicación ocurre cuando el emisor y el receptor participan de la misma situación comunicativa, ¿ya? Ese es general. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Cuando el código se compone de signos de significado inequívoco y de reglas de combinación rígida y exacta. Pero no ocurre lo mismo cuando los signos del código son plurisignificantes y las reglas de combinación permiten un mayor o menor margen de variedad en su aplicación. Es decir, cuando se trata de códigos con un menor grado de formalización. ¿Qué Profesor, traemos? yo tengo otra ahí. A ver, por favor, Son las adelante. 7. La comunicación ocurre cuando el código tiene signos inequívocos y reglas exactas, no cuando los signos son plurisignificantes, o sea, un código menos formal. Ya, correcto. Aquí nos habla, ¿no es cierto?, de que pueden haber mensajes a ver, los mensajes tradicionales están con un número finito de elementos, con un significado inequívoco y las reglas se respetan. Pero también es posible de que haya mensajes en que los signos sean plurisignificantes, o sea, si tengan varios significados, y que las reglas de combinación usadas para construir el mensaje no tengan tanto, o sea, no sean tan rígidas. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que los elementos del código y las reglas a veces producen, cuando no se hacen estrictamente, producen mensajes de alguna manera no tan claros. Eso es lo que se está diciendo, ¿no? En el punto 8. Lo estoy buscando. Ya, Pero, aquí, Yo tengo, a ver, la por favor. connotación se basa en términos. ¿Cómo? Perdón. La connotación se basa en términos. Ya. claro, yo tengo algo parecido. A ver, por favor. La connotación del mensaje se basa, por una parte, en la connotación de los términos presentes en él. ¿Ya? ¿Alguien más? El mensaje puede ser connotativo o denotativo, dependiendo del contexto en que se ocupe. Correcto, correcto. Eso es lo fundamental, que los mensajes pueden ser connotativos y denotativos, y esto va a depender de cómo se combine, de varios factores. Pero lo importante es que los mensajes pueden tener esta doble dimensión del significado, o connotativo o denotativo. Correcto, muy bien. 9. En el 9 puse, existen tipos de códigos para la comunicación denotativa y para la comunicación connotativa. Ya, ya.
¿ok? O sea, la posibilidad que los mensajes tengan esta doble variante va a depender también de cómo se emplee determinados códigos y cómo se presenten determinadas reglas. Eso es lo que se nos está diciendo. Ejemplo, si desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista estrictamente semántico, tiene que haber coherencia de significado entre dos elementos, cuando se habla del galope lento, ahí evidentemente que está habiendo una transgresión semántica porque los galopes no pueden ser lentos. Ahora, esa contradicción pensada, explícita, conscientemente buscada, es para expresar connotativamente algún mensaje. La poesía, toda la poesía, gran parte de la poesía usa esos elementos. Esto de, comillas, transgredir, cierre de comillas, las lógicas semánticas de la combinación lingüística para producir efectos creativos, efectos poéticos. ¿Sí? Oye, el otro día yo cometí un error grave y lo voy a corregir, y que mi señora me lo advirtió. Yo había señalado que Pablo Neruda había usado la frase de Valparaíso enterrado para arriba, y en realidad mi señora, que está mirando ahí, me dijo, no, que eso es de Nicanor Parra, y es de un poemario homenaje a Violeta, que se llevó de Violeta Parra. Y que en realidad quien dijo esa frase no fue Pablo Neruda, sino que fue Nicanor Parra. Así que me corrijo, ¿ah? Por favor, para que... Eso será porque no me gusta tanto Neruda, pero eso será. Bueno, ya. El 10.10. Las palabras son creadas para significar y el lenguaje articulado es un instrumento de comunicación. Correcto. Perfecto. Eso está ahí grave. Y en el punto 11 aquí viene un pero, es decir, el pero, la conjunción adversativa pero, lo que hace es poner en duda lo anterior o limitar el sentido de lo anterior. ¿En qué lo limita? A ver. No. Es que lo que pasa es que aquí hay harto ejemplo, pero a ver. Dice, pero hay también otros objetos que no son palabras y que sin embargo actúan, aunque no solamente ni tal vez primordialmente, como signos. Ese es un Los hecho. objetos materiales. Claro, hay otros elementos, objetos, palabras, signos, colores, formas, que... Como el ejemplo de las copas del otro día, profesor. Exactamente, del auto, los objetos sociales. Pues. Claro. O sea, dicho de otra manera, la significación, el sentido, no solo lo produce el sistema lingüístico a través de las palabras, sino que también es una cualidad semiológica de todos los sistemas de signos paralelos o creados, digamos, a la luz de las lenguas naturales, ¿no? Es decir, todos los sistemas de signos, de colores, de señales, en fin, también significan, o sea, las palabras no son los únicos objetos que significan, sino que también hay otros objetos. ¿Ok? Eso es importante. Y actúan como signos, actúan creando significación también a su manera. Eso es lo importante de todo esto. Ahora aquí vienen unos ejemplos, lo del automóvil, lo de las copas, lo de la cuchara. Por ejemplo, cuando se hablaba de la cuchara es un objeto que no solo está físicamente construido para contener líquido, ¿o no? Con un manguito para llevárselo a la boca, sino que el uso correcto de ese instrumento en sociedad significa, además, un uso semiótico de que yo me atengo a las reglas sociales. Yo el otro día, a propósito de cuando leímos esto, yo fui a internet a buscar, por ejemplo, estos... que siempre me ha llamado la atención, estas reglas de mesa, ¿no? Estas reglas de comportamiento en la mesa. Entonces ahí uno aprende que la cuchara hay que, cuando uno toma, va sirviendo el líquido, no, va de afuera hacia adentro. Cuando se carga con la cuchara, con el caldito, hay que hacerlo no del centro de la
del plato hacia afuera, sino que del borde del plato hacia adentro. ¿Saben por qué? No. Porque, porque ¿Porque así... está más frío? No, porque así... No, es que lo que pasa... no, lo que pasa es que así se evita que gotee. Entonces uno se manche. ¿Me entiendes? Hay miles de detalles. Igual está el detalle de que la gente dice de que la cuchara va hacia uno y no uno hacia la cuchara. Exactamente. Tú no, eso de agacharse así para no. Mil cosas. El orden, por ejemplo, el orden de los cubiertos en la mesa. De adentro hacia afuera. Hay que comer, hay que ir de afuera hacia adentro ocupándolos. Las copas, donde se ubican, que contienen, el uso de la servilleta. Si uno mira, si uno busca eso, se va a dar cuenta que es un excelente ejemplo de cómo la cultura determina el uso de los objetos. Y saber usar esos objetos sirve para comunicar también de que yo estoy de acuerdo con eso y que lo sé usar. ¿No? Eso de tomar el té y sorber así, por ejemplo, es horrendo. Pero muchos tienen la costumbre. Po. Bueno, esto es semiótica. Esto alguna vez ustedes lo van a ver en una asignatura más... Bueno, nosotros siempre la vamos a estar viendo, pero en una asignatura puntual que es semiótica de la comunicación, más adelante. Bien, espero que todos tengan esto claro y que lo hayan recogido sus opiniones y otras. Y por favor, necesito que tengan ya completo este ejercicio, esta actividad que estoy mostrando ahí. ¿Estamos? Bien. Profesor, ¿es necesario tener en Word esto o en el cuaderno solamente? Téngalo usted. Ahora, usted siempre archive en Word. ¿Ah? Siempre archive en Word para tenerlo ahí disponible digitalmente. ¿Mm? Crear una carpeta o un portafolio digital. Eso es importante. Bueno, otro tema muy relevante para nosotros es el que tiene que ver con la competencia comunicativa. ¿Están todos ahí ya? ¿Se ve? ¿Se aprecia en pantalla, verdad? No, profesor, aún no. Ya, vamos a verlo ahora entonces. Espera un poquitito. ¿Dónde quedó esto? A ver, espera. Profesor, Sí. sí, está grabando la clase. Sí, ahí sí. Bueno, cuando hablamos de competencia comunicativa, en realidad nosotros estamos hablando de una competencia, no de algo simple, sino que de una competencia compleja. Cuando decimos competencia compleja, estamos señalando que es una competencia que está formada por una pluralidad de otras competencias que en su conjunto determinan esta competencia comunicativa de las personas. Si partimos de lo más amplio, tenemos nosotros una competencia que se denomina competencia sociocultural. ¿Está bien el tamaño ahí? Para quien la está manejando, para que la amplíe un poco. ¿Por ahí? Sí, muchas gracias con los tatitas que no vemos. Un poquito más, por favor. Profesor, Sí. para los que no alcanzan a ver, arriba, en ver opciones, pueden ajustar el tamaño del zoom, algo del zoom. Ya. Yo no alcanzo a ver, por ejemplo. Pero con Ya, zoom ahí se pero ve aquí está tapas. abierto en grande. ¿Lo ven todos?
¿Ahora tamaño grande? Sí. Ya. Dice la competencia, a ver, la competencia sociocultural. Hablemos de la competencia más amplia. Es el componente mayor que domina todo el comportamiento lingüístico comunicativo. Esta competencia se adquiría a través de la interacción social, es la que da el conjunto del saber compartido o saber sobre el mundo, que es fundamental para participar en intercambios comunicativos. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando uno... bueno, partimos de la base de que la comunicación lingüística, incluso la comunicación lingüística, como lo vimos antes, compartido con otros sistemas de significación, no es suficiente para que los mensajes sean comprendidos, sino que también requieren que ambas personas, ambas entidades, el emisor y el receptor, compartan un saber sobre el mundo. Es decir, si yo me pongo a explicar a un receptor las leyes fundamentales de la termodinámica, lo más probable es que si no somos conocedores de la física, o mi receptor no conozca la física, no va a entender nada. Simplemente le van a estar hablando en chino, como se dice. Sin embargo, si nosotros compartimos con nuestro receptor información o generamos mensajes e interactuamos respecto de un saber compartido, evidentemente que eso es lo que facilita la comprensión de los mensajes. ¿Se entiende? O sea, hay que tener un espacio sociocultural común para poder compartir los mensajes. Su ámbito, dice, abarca comportamientos lingüísticos y no lingüísticos y puede comprender dominios tan vastos como la capacidad de interactuar con los demás seres humanos, la autoconstrucción del yo y la competencia semiológica general. La competencia sociocultural es la condición previa para el desarrollo de la competencia de comunicación, que es una parte de la competencia semiológica. Entendida esta como la capacidad del individuo para dar sentido al mundo y a las relaciones humanas y para expresarla por medio de signos, y una parte de la competencia interactiva, entendida esta como la capacidad del individuo para interactuar con otros seres humanos. A ver, la competencia mayor que estructura la competencia de comunicación, entonces es la competencia sociocultural. ¿Alguna consulta? Muchachos, muchachas. Contesten. Profesor, también Sí. cabe recalcar de que cuando hablamos de competencias nos referimos estrictamente a lo que es a las capacidades y habilidades que tienen los hablantes en una situación comunicativa. Correcto. En este caso, competencia es capacidad. ¿Mm? Exacto. Competencia es... ahora, estas competencias se adquieren durante la vida, digamos, ¿no? Así es. Como veíamos en el caso de Andrés, pues. Andrés cuando partimos naciendo, no. Sin embargo, en la medida en que vamos creciendo, vamos adquiriendo competencias para poder no solo manejar el sistema lingüístico, sino que el sistema social, el sistema sociocultural en que nos movemos, en fin. ¿Estamos bien? Se entiende esta competencia mayor, ¿verdad? Sí, ¿Alguna profesor. duda, por favor? Ya. Bajemos, por favor, a las competencias que vienen, las que siguen. Ya. A ver, más arriba era... Luego la competencia, de la competencia social viene la verbal, ¿no? Sí. Ya. La competencia verbal y competencia no verbal. La competencia de comunicación comprende una competencia verbal, la utilización del lenguaje articulado, y una competencia no verbal,
Esta incluye la competencia kinésica, la capacidad de producir e interpretar los signos codificados que acompañan o complementan las emisiones verbales, y la competencia proxémica, capacidad para adoptar e interpretar el espacio y los contactos interpersonales que acompañan las emisiones verbales. Bueno, en nuestra propia experiencia diaria nos damos cuenta que nosotros no solo nos comunicamos hablando, sino que además acompañamos nuestra comunicación verbal con elementos no verbales, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento, la capacidad de interpretar los movimientos, las emisiones verbales, el movimiento de las manos, con las expresiones del rostro. Y también tenemos una competencia que nos permite manejar los espacios sociales, ¿no? Que es la competencia proxémica, ¿no? Ahora, estas competencias kinésica y competencia proxémica no son universales. O sea, se dan en todas las culturas, pero no de la misma manera, ¿no? Creo que lo hemos comentado alguna vez, por ejemplo, en la cultura oriental existe un respeto pero absoluto hacia el espacio de la otra persona, ¿no? Los japoneses no se besan, no se dan la mano, no se tocan, y su conversación está exenta de movimientos y de acciones corporales. En general en el Oriente, ¿no? Uno saluda con reverencias, tiene otros gestos, pero no hay abrazo, ni beso, ni palmetazo, ni nada. O sea, ya venían preparados para el coronavirus esta gente. Ya, siglos atrás ya se habían preparado para aquello, ¿no? Bueno, eso de saber cuánto acercarse, qué moverse, qué expresiones tener, eso también forma parte de una competencia comunicativa en el aspecto verbal y no verbal. Acompañar los enunciados verbales con las expresiones físicas que corresponden, ¿no? ¿Ejemplos? Por ejemplo, cuando uno recita un poema y mueve las manos para darle mayor énfasis, puede ser. Muy bien. Claro, ¿por qué? Porque tu expresión verbal, que es poética, que es intensa, que es emotiva, tiene que acompañarse con una postura, ¿no es cierto?, que refleje esos sentimientos. O sea, recitar un poema echado en una poltrona no es muy apropiado, Profesor, disculpe, ¿sí? ¿qué significa poltrona? Poltrona es como un sillón de estos de largo para acostarse, así como como las sillas de playa, ¿ya? Pero en este caso la poltrona es un mueble, no es es un mueble de casa, no es algo que está ahí en la playa. ¿Se entiende? Y desde el punto de vista de la proxémica, piensen ustedes, por ejemplo, en las ceremonias. ¿Vieron ustedes la noticia ayer? No sé si fue, ¿dónde? Me acuerdo, no fue en Milipilla, no sé a dónde, en el municipio, que murió un concejal. No sé si fue en Milipilla. Y que hicieron un acto afuera de la municipalidad. Y el alcalde estaba hablando sin máscara y después hubo un funeral y siguió todo el mundo el funeral, siguieron la carroza lleno de gente y se rompió todo protocolo. Bueno, ahí lo que pasa es que, por ejemplo, estos mismos protocolos ahora han sido determinados por el coronavirus. Ojalá no hablarse directamente, estar alejados, no tocarse, no abrazarse, no darse la mano. Han sido interrumpidos, lo que es tan propio nuestro, por una condición sanitaria. ¿Ya? Ahora, en el caso nuestro, por ejemplo, la competencia proxémica, ¿cuán cerca
estar o no estar de las personas también depende de la relación que tengamos con ella, de la situación comunicativa. Y en sea, el caso de, Perdón, ¿sí? en el caso de los espacios donde uno no puede hablar fuerte, también vendría siendo competencia proxémica. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, si tú estás en una ceremonia y estás en una, por ejemplo, en una ceremonia religiosa y tú quieres comentar algo con quien está al lado, tú te puedes acercar y hablarle muy cerca en el oído para comentarlo. Pero bajo otras circunstancias esa comunicación sería invasiva, po. Podría ser interpretada como más bien de galantería, de seducción, ¿no? Bueno, hay centenares de ejemplos de cómo nosotros en el uso de los espacios estamos condicionados socialmente y tenemos competencia verbal sobre qué decir y competencia no verbal, sino que cómo acompañar lo dicho. ¿A quién, cuándo, cómo, a dónde, por qué? Todo eso está determinado desde el punto de vista por una competencia verbal o no verbal que está asociada a los mecanismos que complementan la comunicación. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Entiendo que no. Bueno, la otra competencia, la competencia dentro de la competencia verbal, específicamente verbal, que es la competencia construccional y discursiva. La competencia construccional o competencia gramatical, en un sentido amplio, designa la capacidad del individuo para movilizar, reconocer las unidades del sistema de la lengua según las reglas paradigmáticas y sintagmáticas específicas. Es un saber interiorizado que designa el conocimiento del código, es decir, de los elementos y las reglas que constituyen el sistema de una lengua. En la competencia construccional podemos distinguir, pero hay, antes de eso, ¿qué significa la competencia construccional? Que es una parte de la competencia verbal específica. ¿A qué estamos apuntando con eso? Al conocimiento del código. ¿Correcto? Y de la combinación. Claro, a la forma de que el individuo maneja el código. Exacto. O sea, que es capaz de construir frases, construir oraciones, esa competencia adquirida por el contacto de la lengua con los semejantes y también en la escuela, en la instrucción formal, que permite, por ejemplo, construir oraciones en que el sujeto y el predicado tengan el mismo género, el mismo número, en fin, construir frases, construir oraciones. En el fondo eso es la competencia verbal en general, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos observado, y ustedes, bueno, eso es fácilmente observable en televisión, sobre todo en los noticieros y en entrevistas, que hay personas que no son muy hábiles en esto. De hecho, hubo la otra vez, hace tiempo, un meme, ¿no? En que aparecía un señor explicando el tema del coronavirus y el uso de la máscara. Habló como 5 minutos, pero inentendible. Entonces, él iba diciendo a cada rato, bueno, a ver, para que se entienda mejor, y trataba de volver a, y no había manera que pudiera explicarlo. No sé si me entienden, decía. Ya, pero ahora para que me entiendan mejor, y que la máscara, y que el coronavirus, uy, pero era una cosa que hablar, y hablar, y hablar, y no sin tú poder entender qué es lo que quería decir. Ese señor, por ejemplo, ese ciudadano, no tiene o no ha desarrollado de manera eficiente la competencia verbal construccional. No sabía pronunciar enunciados con los cuales poder expresar lo que él necesitaba hacer. Bueno, la competencia construccional, esto de poder producir oraciones, tiene a su vez, se considera en ella otros elementos, por ejemplo, el componente presígnico, las unidades no significantes de la lengua, los fonemas y grafemas,
Por ejemplo, si yo sé diferenciar entre gato y gatos, que yo sepa diferenciar entre gata y gatas, que yo pueda diferenciar entre gato y gata, entre gatos y gatas, entre gatitos y gatitas. Ese manejo del componente presígnico, o sea, antes de la palabra, que tiene que ver con los morfemas y con los grafemas, que son los elementos con los que se componen las palabras, eso también es un componente, también es una competencia que se adquiere con el tiempo. ¿Mm? Acuérdense, Andrés, cuando decía váyate. Cuando quería decir decir que alguien se fuera. ¿Ah? Váyate o andó, en fin, ¿no? Seguramente ustedes tienen parientes, niños, sobrinos, hermanos, y resulta interesante cómo de pronto para poder expresar algo, ellas tienen expresiones interesantes. Por ejemplo, con mi señora siempre nos acordamos de un pariente nuestro, el hijo de una prima de mi señora, que él cuando quería ausentarse, él pedía permiso o sea, quería permisar. Entonces, cuando él permisaba, él estaba diciendo que quería pedir permiso. O sea, había hecho el recorrido lógico, que es transformar los sustantivos en verbos. Bueno, el componente sí, ya más allá de, el entendido de que se saben usar los fonemas y los grafemas, ¿no? Los grafemas son los indicadores dentro del sistema lingüístico que permiten indicar género, número, y además la conjugación verbal, el tiempo, el modo, el aspecto, la voz, todas esas cosas están en estos elementos que no son palabras todavía. ¿Ah? Son elementos que forman la palabra. Y un componente sígnico concierne al nivel de los signos, la unidad significante de la lengua. Eso ya estamos hablando de las palabras propiamente tal. Y esto a su vez significa la competencia morfológica, que es el conocimiento de la construcción de las palabras, cómo se construyen las palabras. Fíjense todo lo que todas las competencias que hemos desarrollado y no nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida. Y puede que en algunos casos tengamos ciertas fallas, ¿no? ¿Alguien se reconoce, por ejemplo, que le cuesta, tiene problema en la construcción de las palabras? Con Profesor, eso no se sé si... refiere... Perdón, dale, Claudio. No, dale, Nacho. Ya, Valentina. Que si se refiere a la tildación o a la gramática de las palabras con A la construcción, claro, a la construcción. Claro, sí, yo tengo problemas a veces cuando estoy haciendo un trabajo o escribiendo algo, mezclo las letras y no es dislexia, no, pero como que mezclo las letras y escribo lo que la palabra, la parte que va después la escribo antes y lo escribo al revés, como súper raro. Oye, ¿y tienen algunas palabras que siempre escriben mal y siempre pronuncian mal? Siempre escribo mal ¿qué? Pongo la Q, la E y después la U. Ya. Y la pronunciación, había una palabra que me costaba mucho, no me acuerdo cuál era, pero tenía que ver con política, me costaba caleta decirla. Claro, no hay palabras que uno toda la vida se acostumbró a decirlas de una manera, y ya no lo advierte, ¿eh? A menos que te lo adviertan. Mm. Claro, por ejemplo, la Constitución. Constitución. No, pero hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que la Constitución hay que... Claro, entonces ahora uno entiende y además a veces tú, por caballerosidad, qué sé yo, no lo corriges, pero tienes que entender que está hablando de la Constitución. ¿Ah? Claro. No, eso está... eso es claro, ¿no? Bueno, hay una competencia léxica, que es el conocimiento de la forma y el significado de las palabras.
Por ejemplo, cuando la gente no conoce el significado de las palabras, por ejemplo, siempre con mi señora, siempre nos fijamos en esto, ¿ah? Siempre recordamos, o ella me recuerda un dicho de alguien que había dicho que se había pernoctado toda la tarde. En un paseo se pernoctó toda la tarde. O sea, lo que quería decir es que había dormido. Pero pernoctar es pasar la noche, po. Entonces él se había pernoctado toda la tarde, así. Y él lo usaba y él lo usaba de la manera más normal, ¿ah? Yo también sabía de un dirigente que una vez, muy exaltado, 12 horas. En una asamblea, muy exaltado, gritó y dijo así: y yo no aceptaré nunca más ninguna metáfora. Y todo el mundo quedó mirándolo. ¿Qué habrá querido decir con metáfora? Pero claramente no se estaba refiriendo a metáforas, sino que quizás qué cosa él no iba a aceptar. Bueno, estamos hablando del uso de la competencia léxica, saber emplear las palabras en su correcto significado. Competencia sintáctica, que es el conocimiento de la estructura y significado de las oraciones. Esto ya es más complejo porque esto ya no es solo una palabra, sino que estamos hablando de uso de regla y de combinación, ¿no? Hay que recordar que muchas de estas competencias a veces se pierden o se difuminan, qué sé yo, y resultan a veces índices para determinar problemas mentales. En muchos casos, cuando alguien comete errores en este nivel, permite, por ejemplo, iniciar un diagnóstico sobre esquizofrenia u otros trastornos. O sea, los trastornos lingüísticos van en primera línea cuando se trata de trastornos mentales también, severos. Por ejemplo, la competencia, un conocimiento de la estructura y el significado de las oraciones. Esto significa no saber, por ejemplo, organizar una oración en sus componentes básicos: sujeto, predicado, y dentro del predicado, complemento directo, indirecto y circunstancial, que es el orden tradicional. Entonces, cuando alguien conscientemente cambia esto, como en la poesía o en ciertos discursos en que hay que hacer énfasis en algo, pero hay gente que no ¿Han visto esos avisos en que se dice que, ay, como que era, a ver, se arrienda pieza a señora con baño? O hay tantos, se aparecen mucho en el ¿cómo era? No, y incluso fíjate que, bueno, ahora este año no lo vimos, pero yo suelo recortar y suelo fotografiar los avisos de las pensiones. Se arrienda pieza señorita con baño. Se arrienda pieza a joven con entrada individual. Bueno, y así, pues. Entonces, esa competencia sintáctica tiene que ver con la capacidad de poder organizar una oración sin anfibologías, sin problemas de comprensión, en fin. Yo que usted me dedicaría, es un buen pasatiempo, andar leyendo, por ejemplo, leyendo afiches, leyendo letreros, que sea anuncios. Yo ando siempre con mi cámara telefónica captando ese tipo de cosas porque me sirven como ejemplo después, ¿no? ¿Algún ejemplo? Ah, sí. Bueno, otra competencia, más allá de la sintáctica, porque se dan cuenta que pensamos por los elementos más elementales.
Después pasamos a la morfológica, la léxica, la sintáctica y ahora la textual, que es el conocimiento de la estructura y significado de los textos. Eso ya es más general. Se refiere a la capacidad del individuo de producir e interpretar unidades de comunicación de nivel superior a la oración y que llamamos textos. La competencia textual es la capacidad de construir textos bien formados según reglas de buena formación textual o reglas de textualización que se llaman. Esta competencia puede manifestarse en el modo oral o en el modo escrito. Si la articulación de la carrera nuestra sigue como está, yo seguramente el próximo semestre, el próximo año, tendremos nosotros un ramo que se llama Estrategia de Comunicación, donde hablamos de lingüística del texto y veremos todos estos temas. Por lo pronto, la capacidad de construir textos bien formados es la competencia textual. Lo que decíamos a propósito de esto, de los avisos de pensión, o de muchos avisos que se ven en muchos lados. En estas páginas del idioma, a las que yo estoy suscrito a muchas, ortografía y demás, qué sé yo, aparecen permanentemente ejemplos notables de que no, nadie sabe cómo puede haber escrito eso alguien y cómo pueden pensar que alguien lo va a entender. Es porque su competencia no cree que sí. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. ¿Podemos seguir un poquito más? Un momentito. Sí, calmado. Ya, ahí está. Más arriba, a ver. Un poquito más. Esa es la siguiente página. Ya. Bueno, hay una competencia discursiva. Esta ya es la más, cada vez más amplio, ¿eh? ¿Se dan cuenta? La competencia discursiva es la capacidad de hacer funcionar los textos en situaciones de comunicación determinadas, ante un destinatario determinado, para obtener objetivos extralingüísticos determinados. O sea, saber usar el lenguaje, saber usar los textos. ¿Se entiende? Esta competencia discursiva comprende la competencia situacional, entendida como la capacidad de evaluar los parámetros de la situación de comunicación en la que el individuo va a participar o está participando. Ejemplo, ¿quién puede proponer un ejemplo? Por ejemplo, ahora que estamos leyendo esto, ¿Ya? ¿o no? Se supone que uno debería entender algo de lo que se está leyendo, creo. ¿Ya? Pero esa competencia de saber usar los textos en determinadas circunstancias de comunicación. Mira, este es el principio del meteor de pata. ¿Ah? Aquí en Hay gente que el meteor o meteora de pata no tiene le falta esta competencia, o la tiene débil. Ejemplo, tú te invitan, por ejemplo, con tu pareja, con tu señora, a una cena, a una reunión, otra pareja. Entonces tú llegas, qué sé yo, y uno de los dos no conoce a esa pareja. Y en realidad yo invité a una amiga a que me acompañara a cenar donde unos amigos míos me habían invitado. Y apenas comenzamos a conversar, llega la amiga que yo invité y les pregunta así de golpe y porrazo, oye, perdona, ¿ustedes son casados, no? Chuta. ¿Cómo que hay? O sea, ¿qué te importa? O sea, no sé. Como que muy metido, ¿no es cierto? Como que eso es una pregunta, si bien es cierto, no tiene ninguna cosa de excepcional, pero es una pregunta que no tiene que hacer uno, po. No puede hacer esa pregunta así por cortesía. O, qué sé yo, la señora donde vamos prepara algo para comer y alguien le pregunta, oye, ¿tú sabes cocinar o no? Imagínate, o sea, qué pesado.
Es como para no invitar nunca más a nadie, ¿eh? ¿Conocen amigos así usted o no? Oye, chicos, Mucho, yo tuve unos amigos en Conce que me tienen la pata de esa forma. claro, y que da lata porque generalmente hay gente que es simpática, ¿eh? Buena onda, qué sé yo, todo lo que tú queráis. Pero puta, te da miedo salir con ellos, po. Sí. Puta, mira, vamos, pero no abran la boca. ¿Ah? No hables nada, weón. Y si se te ocurre, quédate callado, muérdete, weón. Claro, o sea, Por súper eso, desubicado, po, weón, desubicado, así ya. Eso es, falta la competencia discursiva, eso, saber hacer funcionar los textos bajo determinadas circunstancias, y eso es, en especial, la competencia situacional. No situarse, pues, no ubicarse, no entender que en esas condiciones, en esa situación de comunicación hay cosas que se pueden y no se pueden decir, y las que se pueden decir hay que decir de determinada manera, ¿no? Yo no me imagino un diplomático, por ejemplo, seguramente los diplomáticos tienen que tener muy buena competencia discursiva, y entre eso es la situacional. Pues. Voy a armar una guerra con alguien, pues imagínate ese. Bueno, la competencia variacional equivale a lo que algunos autores denominan competencia sociolingüística, es decir, la capacidad del individuo para decidir sobre el registro de la lengua que él estima apropiado para la situación de comunicación en que participa, y la capacidad evaluativa para apreciar el valor de sus producciones y de las de su interlocutor en función del mercado lingüístico en el que está inserto. Bueno, esta competencia sociolingüística tiene que ver con la capacidad de entender, bueno, primero, ¿qué es sociolingüística? La sociolingüística es la disciplina, la interdisciplina lingüística que estudia las relaciones entre la lengua y los grupos sociales. Los grupos humanos, los grupos sociales, los grupos culturales, en muchos casos manejan ciertas variaciones lingüísticas que se llaman variaciones sociolingüísticas, que tienen que ver con el léxico. O sea, hay cosas que en determinados léxicos se pronuncian de una manera, hay determinadas palabras que se usan en ese y no en otro código, hay maneras de usar el lenguaje y de situarse respecto a los demás que dependen del grupo sociocultural, socioeconómico, étnico, qué sé yo. Una capacidad, o sea, las personas con esta competencia variacional es la persona que es capaz de ubicarse en varios de estos registros. Ahora, hay gente que con esto exagera y se ve mal. Por ejemplo, es muy común que cuando uno habla con niños, ¿cómo habla uno con los niños? Trata como de hablar como un niño, como una Claro, guagua a veces. claro, Como que exacto. los tratamos como si fueran tontos. Claro, muchas veces nosotros, involuntariamente, por parecer cariñosos, ¿ah? Porque cuando uno le habla a su gato así no importa, si no le va a pasar nada al gato. Pero, o sea, al contrario, el gato se va a sentir, pero En la querido, gloria. claro, por el tono de voz. Pero eso de hablar a los niños, incluso en psicolingüística, en la teoría de la adquisición del lenguaje, que es una teoría, bueno, me gustaría ver todo esto con usted alguna vez, pero ya no se puede. Pero mira, un axioma que está claro en la teoría de la adquisición del lenguaje es que los niños no aprenden por imitación. ¿Ah? Hay un factor imitativo, pero no es el criterio fundamental para establecer cómo adquieren la lengua los niños. Más aún, el que imita a los niños es uno. Cree imitarlos. Porque que yo sepa, yo nunca he visto un niño hablando así. ¿Han escuchado niños que hablan así o no? No. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te llamas tú? Yo no he escuchado hasta ahora ningún niño hablando así. Lo que sí he escuchado adultos creyendo que hablan como niños.
¿Y cómo está mi chiquitito? ¿Y de quién es Chapachita? Claro, es más bien, claro, es una cosa tierna. Pero se habla como si los niños fueran la forma natural. Bueno, también ocurre, por ejemplo, cuando las personas conversan o tienen un diálogo con personas que evidentemente son de una situación, por ejemplo, socioeconómica o sociocultural diferente. Tiene que ver cuando uno, por ejemplo, habla y cambia su tono. Cuando habla si uno tuviera que hablar con el rector o con el presidente, con el ministro, ¿cómo hablaría? No estoy diciendo qué le diría, ¿no? Sino que cómo hablaría nomás. Como se dice vulgarmente, hablaría con la papa en la boca, a lo mejor. Claro, no cuidando cada palabra, con un ritmo más bien lento, pensándolo muy bien lo que vas a decir, siendo muy caballero, no hablando mucho, porque tampoco no te puede ir y sabe qué, ay, no le contaron qué, no, sino que... Pero si uno se encuentra con un amigo, empezamos a garabato limpio y vamos contándolo, claro, porque así se habla con los amigos. ¿Ah? Y se hablan puras tonteras con los amigos, porque lo importante es hablar rico, conversar, qué sé yo, echemos la talla. ¿No le ha pasado a usted que de pronto uno va caminando por la calle, qué sé yo, y se encuentra con un amigo? Entonces le dice, hola, hola viejo, ¿cómo estás? ¿Sabes qué bien? Oye, ¿sabes que me encontré con el Lucho? Sí, ¿cómo está? Ahí estamos, estuvimos conversando un buen rato. Y la verdad, la conversación de un buen rato, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué te va? Sí, ya, chao. ¿Y cómo está el Lucho? Bien, me contó que estaba súper bien, yo lo cacho súper bien. Y ni siquiera te preguntaron, ¿no? Fíjate que ante una pregunta, por ejemplo, cuando uno va, esto cambia con la edad, cuando uno va por la calle y se encuentra con un amigo, y llega un amigo, hola viejito, ¿cómo estáis? Aquí estamos, po. Entonces después tú habláis con otro amigo y hablé con el Jorge, sí. ¿Y qué te dijo? No, está súper bien, no. Pero el cómo estáis, ¿qué relación tiene con el aquí estamos? No, po. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí estamos. O sea, se entiende que eso está bien, po, y que yo tengo que asumirlo como... Bueno, esta competencia variacional, como les digo, entonces tiene que ver con esta capacidad de acomodarse a los sociolectos de las personas con las que uno conversa, o intentar acomodarse. Así como la parodia, ¿no es cierto?, de cómo el dueño, el patrón de fondo le habla a los inquilinos. ¿Cómo estás, Panchito, hombre? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es tu vida? ¿Eh? ¿Cómo están los niños? Qué bien, ¿eh? ¿Ah? Oiga, acuérdese, Panchito, pues, hombre, que me tiene que cuidar bien aquí los caballitos, pues. ¿Ah? Así, ese señor no le habla así, por ejemplo, a un primo. Y al capataz tampoco, pues. Quizá un poquito, pero no tanto. Bueno, nosotros variamos nuestro sociolecto dependiendo de las personas con las que conversamos y las circunstancias en las que lo hacemos. Y esa capacidad para poder manejarse, entre comillas, entre estos distintos sociolectos, es lo que llamamos la competencia variacional. La competencia enunciativa, que se refiere a la capacidad del individuo para movilizar por su cuenta el aparato formal. Ay, no, eso no, es la enunciación, no es IRCA enunciación, ¿no? Estaba pensando en la presidenta del colegio médico, parece. Sí. ¿Ves tú? Ya me mostré con Tommy. A ver, la competencia enunciativa, que tiene varias subcompetencias. La competencia modal, es decir, la capacidad del individuo para elegir modo enunciativo, elocutivo, delocutivo y modalidades de enunciación, aserción, interrogación, intimación, y modalidades del enunciado, ónticas, eléticas, deónticas. Aquí de lo que estamos hablando es que el hablar también
en distintas formas tiene elementos importantes. Por ejemplo, si yo describo algo a partir de mí y parto del yo, ejemplo, no les toca a ustedes, por ejemplo, en algún, a mí me pasa con algunos equipos de trabajo, ¿eh? Pero ponte todo usted en algún equipo de trabajo que alguien dice, lo que yo haría, lo que a mí me gustaría, y siempre habla como que si él fuera el referente. El otro es que, no, lo que tú tienes que hacer, chuta, ya. Y otra gente mira lo que hay que hacer, lo que se podría hacer. Eso es distinto, ¿eh? Entonces, la percepción de ese sujeto respecto de las personas que ahora también cambia, y los oyentes también tienen su posición, ¿no? Esto, muchachos, tiene mucho que ver, fíjese que con los géneros literarios. Por ejemplo, en el género literario poético, en la poesía, en la lírica, el discurso está centrado en el yo. El hablante lírico de los poemas habla a sí mismo de sí mismo. Por eso es que cuando uno lee un poema, ¿cuál es la sensación que siente? ¿O qué sensación puede sentir, por ejemplo? Puta, qué manera de pegarle este gallo de cachar cómo sabe lo que yo siento. ¿Cómo puede saber este señor que yo siento esa pena? ¿Cómo puede saber que cuando estoy triste me pongo como él dice? ¿Cómo este señor puede saber que la tristeza es como yo la siento? ¿Cómo puede él mirar? Ah, ya, si llamo una hora, ya. Perdón, me emocioné. ¿Cómo puede él saber el sentimiento que uno tiene? Eso pasa con la lírica. Bueno, vamos a quedar aquí porque ya otra vez más me fui en la volada, ya estoy sujeto a otra demanda, así que nos vemos en otro momento. Chiquillos. Profe, pero yo tengo una dudita. En la competencia modal, que como que me perdí un poco, no lo entendí muy bien. Modal, ¿dónde estamos? ¿Más arriba? No, no, acá la competencia enunciativa se divide en A, B, C, en la modal. Modal. Es decir, la capacidad del individuo para elegir los modos enunciativos, es decir, cómo, desde dónde voy a hablar yo, por ejemplo. Ah, desde mí, voy a hablar directamente a tú, voy a hablar de un él que está en otro lado. ¿Qué modalidades uso? La aserción, la interrogación, la intimación. Por ejemplo, en un juicio, normalmente, cuando uno quiere, por ejemplo, profundizar algo, esto es así, esa es la aserción. Y la interrogación a veces un recurso es, ¿no crees tú que? ¿Qué crees tú de esto? A ver, buscando refrendar lo que tú dices. Claro. ¿No es cierto? Y la otra modalidad es óntica, que tiene que ver con el ser, con los demás, con la de óntica. Bueno, eso ya tiene que ver con otra cosa. Pero llegamos hasta ahí, hasta la competencia modal. ¿Ok? Okay. Ya, chiquillos. Disculpen la emoción de pasarme, que bueno, pero que me alegro que alguien me avise para no cometer errores. Ya, chiquillos. Que estén muy bien, que descansen. Sigan revisando este apunte, sigan búsquenle ejemplos. Eso, búsquenle ejemplos a todas estas formas que hemos dicho. Cosa que cuando yo pregunte, vayan ustedes proponiéndolo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Que estén muy bien, que descansen, que estudien, cuídense. Muchas gracias por la clase. Hasta luego, profesor. Chao, Muchas gracias. Profesor. Gracias. Cuídese. Chao, profesor, gracias. Que cuídese. estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Que la fuerza esté siempre con usted. Exactamente. Larga vida y próspera, profesor. Gracias, buena. Mira, por lo menos hasta que terminemos el curso, y ahí vemos después. Profesor, esa es la frase de la competencia de Star Wars. Por eso se la digo. Ay. Qué bueno. ¿Dónde está? Ay, por ahí anda allá está mi amigo Berro. Yoda. Chao, Yoda. Nos vemos. Chao, que estén bien. Gusto saludarlos.